Sé que estamos hablando de sueños y vamos a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Qué bueno porque lo están creyendo. Hablando de sueños, quiero tal vez empezar diciéndote esto. Los sueños nacen en el corazón de Dios, no en la imaginación del hombre. Partamos de ahí. Dios es el que es un soñador por excelencia. Dios, cuando llega a un lugar, siempre habla a través de los sueños. Y su lenguaje son los sueños. La palabra de Dios nos enseña que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y vemos que Dios, donde hay enfermedad, Dios llega hablando salud. Donde hay escasez, Dios llega hablando provisión. Donde hay muerte, Dios habla vida. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios llega a un lugar, llega a interrumpir ese lugar para transformarlo y soñar. Y Dios nos lleva a creer por esas cosas que tal vez no estamos viendo, pero como sabemos la definición de fe, es una plena convicción de que vamos a recibir lo que esperamos. Y quiero que me acompañe hablando de los sueños, al origen de los sueños. Job 33:14. Acompáñenme ahí, por favor. Y dice la palabra de Dios: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas. ¿Cuántos hemos tenido sueños de noche? Cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y les aterroriza con advertencia. ¿Sabe? Dios habla a través de los sueños. Y la siguiente etapa que habla Job es cuando una persona se encuentra en el coma en un hospital. Ahí se está poniendo a cuentas con Dios, dice la Biblia. Pero nos vamos a concentrar en los sueños. Y yo no sé si usted ha tenido esos sueños donde se despierta y dice: tuve un sueño, y empieza a querer tratar de interpretar el sueño. ¿Sabe? En lo personal, a mí Dios me habla mucho a través de los sueños. Y son sueños muy claros, muy precisos. A veces he tenido sueños con personas pasando situaciones y pues eficientemente es tal como el sueño lo dijo. Momentos de personas, problemas. Pero también una vez, te quiero contar esta parte, fuimos con mi esposa, ella es salvadoreña, y nos fuimos a El Salvador de vacaciones con su familia. La ventaja es que la suegra está hasta allá, tiene que pasar la frontera. Entonces fuimos a visitarla y nos fuimos a un volcán y dormimos unas noches cerca del volcán, en una montaña. Estando ahí tuve un sueño, y en el sueño yo veía una bolsa de café, veía un logotipo, veía un eslogan, veía los colores. Y Dios me dijo: haz esto porque a través del café te voy a bendecir. Me desperté, le hablo a mi esposa y le digo, eran como las 5 de la mañana, me levanto y le digo a mi esposa: mira, fíjate que tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé esto, y le conté lo del café, ¿verdad? Me dijo: mira, dormite. Porque en ese momento yo con el café sabía que se comía con pan. No sabía más cosas del café. Y entonces pasan los 3 meses, vuelvo a tener otro sueño con el café y Dios me muestra el rostro de una persona que había ido a nuestra iglesia un par de veces, ni siquiera era de Zacapa. Y estando ahí, me dice Dios: búscalo porque Él te va a guiar al café. Y me fui a buscarlo. Cuando llego, como a 4 horas de Zacapa, lo busco, lo encuentro, le digo: mire, ¿cómo está? Fíjese que soñé con usted, tuve un sueño. ¿Y qué soñó? Me dijo. Pues soñé que usted me llevaba con el café. Le dije: ¿usted trabaja con café? No, me dijo, yo tengo una empresa de aires acondicionados y con lavadoras. Y dije: creo que no le voy a contar a mi mujer, si no voy a tener un problema en casa y me va a decir: mejor te hubieras quedado dormido, te lo dije. Pero sé de qué le está hablando Dios, me dijo.
Hace varios años tuve 2 trabajadores que se casaron con 2 muchachas que son de las mayores productores de café en la región donde estamos. Y lo voy a llevar con ellos. Y me llevo. Llego, conozco a una de ellas, me presento y le digo, mire, vengo porque tuve un sueño, no sé si me va a entender lo que está pasando, le dije yo, pero le voy a hablar en mi lenguaje. Y se sonrió y me dijo, ¿usted es pastor? Y le dije, sí, hace 2 días tuve un sueño. Y en el sueño Dios me dijo, te va a venir a buscar un pastor. Apoya y dale todo y enséñale de café, porque va a ser una bendición para ti. Y mi sorpresa es que Dios ya se había adelantado en el sueño. A raíz de eso, nace hace años atrás una empresa que tenemos de café y trabajamos con café. Ella me llevó, me enseñó dónde estudiar barismo, dónde estudiar brewing, me enseñó dónde los proveedores. ¿Quién te da sus proveedores? Nadie te los va a dar. Y me introdujo en el mundo del café y ha sido una bendición enorme. Pero ¿qué hubiera sido si en ese sueño no se pone uno a trabajar? Posiblemente has tenido sueños muy claros de Dios. Algunos tal vez no son muy claros. Yo, ¿qué hago en lo personal? Tengo algo siempre cerca en la mesa de noche y cuando sueño o lo escribo o grabo una nota de voz, porque sé que van a haber detalles que se me van a olvidar. Pero son detalles importantes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habla a través de los sueños. Y todo sueño viene de Dios. Pero esos sueños van a pasar por un proceso. Y es precisamente de eso que te quiero hablar. Esos sueños van a ser probados en la adversidad. Esos sueños van a ser procesados no para que Dios los destruya, sino porque Dios quiere formar nuestro carácter para poder sostener esos sueños. No nos dejemos llevar por los dones que un hombre tenga. Nos tiene que asombrar el carácter de ese hombre, no los dones. Porque el carácter fue formado. Los dones ahí van a estar. Y la Biblia, cuando el pastor Alfonso me habló y me invitó, me puse a orar y Dios me dio 3 historias que te quiero compartir en la Biblia. Y el primero, y algo que pasó al principio, cuando yo venía para acá, Dios me dio una palabra y tenía que ver con las semillas. Y no sé si lo tendrán por acá. Creo que me adelanté un poquito con esto, pero por aquí me lleva Dios. Gracias, gracias. Y cuando venía para acá, venía bajando, vengo de Zacapa. Si quiere calorcito, lo esperamos por allá. Un calor bien rico de 46 grados. Pero cuando venía bajando carretera Salvador, porque estuvimos acá en unas actividades, Dios me habló de las semillas. Y cuando entro y empiezan a predicar sobre las semillas, digo yo, me da tranquilidad porque es Dios hablando. Pero te quiero enseñar esto. Las semillas tienen que pasar un proceso. Para que esta semilla pueda producir, ¿qué hay que hacer con ella? Enterrarla. Y lo que Dios me decía cuando venía hacia acá es que hay personas que están hoy acá que creen que tal vez sus sueños murieron. Tu sueño no ha muerto, solo fue sembrado. Pareciera que está sepultado, pero esa semilla en la tierra pasa por un proceso que nosotros no lo vemos, en lo oculto, para echar raíces profundas, crecer y fructificar. Tu sueño no ha muerto, simplemente fue sembrado. Y si el grano no muere, no hay fruto. Y son procesos. Y quiero hablarte primero de José, hablando de la obra de José el soñador. Acompáñenme a Génesis 37:5, por favor.
Dice la Escritura: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? ¿Y qué dice la Escritura? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Sabe? A veces los sueños nos meten en problemas. ¿Cuántos han tenido problemas por un sueño? José fue a contar el sueño a sus hermanos y se metió en problemas. Por esos sueños se llenaron de envidia, dice la Biblia. Aprendamos algo: no todo sueño se debe de compartir con cualquiera. Uno debe de compartir esos sueños con gente de fe. ¿Por qué? Porque si no manejan el mismo nivel de fe, te va a pasar lo que le pasó a José con sus hermanos. ¿Usted sabe por qué un pez a veces lo ve en la pared que está disecado y usted lo ve ahí? ¿Quiénes practican pescas tendrán esos peces ahí? ¿Los ha visto? ¿Por qué fue a parar ahí? Por abrir la boca. ¿O no fue así? ¿Cuántos nos hemos metido en problemas por abrir la boca? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿O solo en Zacapa pasa eso? ¿No? ¿También aquí en el Capital? Qué bueno. Entonces tenemos que aprender a compartir los sueños. Y los sueños nos pueden meter en problemas, pero todo sueño de Dios va a pasar por un proceso de adversidad, donde prueba la fe y el carácter. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y los sueños pareciera morir en el proceso, pero no. Vuelvo a la semilla. ¿Qué hay que hacer con la semilla para que produzca? Sembrarla. Por sí sola no va a producir nada, sino va a la tierra y se alimenta en la tierra, muriendo. Pero ¿sabe? José no solamente enfrenta ese problema donde lo venden como esclavo, sino que también se va a parar a la cárcel, y estando en la cárcel se encuentra con otro hombre que tiene un sueño. Mire, si yo me meto en problemas por abrir la boca por un sueño, cuando alguien me salga diciendo que tiene un sueño, yo creo que cualquiera diría: ya no hablo de sueños. Y José habló de los sueños a pesar de los problemas en los que se metió. Y dice el verso 14 del capítulo 40 de Génesis: te pido que te acuerdes de mí cuando interpreta los sueños, y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. A ver, dígale a su vecino, por favor: cuando te vaya bien, ahí te recordás de mí. Y dice: háblale de mí al faraón, para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Aparentemente no había hecho nada para merecerlo, pero José en la cárcel interpreta esos sueños para el cumplimiento de su propio sueño. Y a veces los sueños de otros se cumplen antes que los nuestros, pareciera. Y resulta que en esa formación del proceso, Dios estaba trabajando en el corazón de José. Y dice el capítulo 41 del verso 39: entonces el faraón le dijo a José: como Dios te ha mostrado todo esto a ti, después de que interpreta los sueños, lo llama el faraón, va a parar al palacio. No existe nadie más sabio e inteligente que tú. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José: mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Sabe?
los sueños de Dios no se apresuran ni se retrasan, se cumplen en su tiempo perfecto. Pero tenemos que pasar el proceso de formación para el sueño. David, el siguiente ejemplo que te quiero dar. David fue ungido como rey antes de ser rey. Pero dice la palabra de Dios que tuvo que huir a las cuevas. Andaba huyendo del rey, de Saúl, quien lo quiso matar por los sueños que tenía de Dios en su vida. En ese proceso, David aprendió a depender de Dios y a desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. Acompáñenme a 1 Samuel 16:12. Si lo podemos leer, por favor. Dice la Escritura: envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel se tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sabe? No fue idea de David ser rey. David no pensaba ser el rey. Simplemente era un sueño de Dios. Pero dice la Escritura que Dios vio a su corazón, no a sus condiciones. Y la unción fue el inicio del proceso, no del cumplimiento inmediato. David tuvo que enfrentar persecuciones, tuvo que pasar pruebas y ver realizado el sueño de Dios en su vida después de que fue difícil llegar hasta ese punto. Y muchas veces el enemigo vendrá en contra tuya para destruir la unción y el sueño de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque eres una amenaza para el infierno. Te lo vuelvo a repetir. La unción de Dios sobre ti y los sueños de Dios en tu vida son una amenaza para el infierno. Dios tenía un sueño con Moisés y fue metido en un río infestado de cocodrilos porque un hombre quería destruir a su generación. Aprendamos esto: cuando los sueños son pequeños, son vulnerables para desaparecer. Dios tenía un sueño con Moisés, Dios tenía un sueño con Jesús, y en sus etapas pequeñas, cuando eran indefensos y dependían de alguien más, es cuando más vulnerables fueron a la destrucción. El diablo va a querer destruir tus sueños cuando son pequeños, porque cuando ya se desarrollan es la amenaza del infierno. Los sueños que Dios ha puesto dentro de ti son una amenaza para las tinieblas. Y dice la Escritura en el capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 1. Viene David, había matado unos falsos profetas y ahora huye a una cueva. ¿Se recuerda la historia? David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros. Pero mire cómo estaba esta gente: cargados de deudas o amargados. ¿A quién le gustaría esa compañía? Y yo creo que algunos lotería deben de haber gritado, porque la amargura, la deuda trae amargura y trae apuros. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Familia, David, ungido como rey, se esconde en una cueva porque lo querían matar. ¿Sabes algo? Un sueño de Dios, aunque el infierno lo persiga, no muere en una cueva. Se fortalece. En la cueva de Adulam, Dios convirtió la crisis en un ejército. En la cueva de Adulam, lo que parecía un escondite se transformó en el lugar donde nació el liderazgo de una nación. Un sueño sin proceso se convierte en orgullo.
Pero un sueño probado en la adversidad se convierte en propósito. Por eso es que Dios nos forma en el proceso para sostener el sueño, para que no sea el orgullo el que nos lleva allí, sino el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo termina David? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Allí el rey David hizo un pacto con ellos ante el Señor. Luego los líderes lo consagraron rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y fue rey durante 40 años. Familia, el cumplimiento de tu sueño llega cuando el corazón ya fue formado. Dios tiene que formar el corazón para sostener el sueño. ¿Sabe? Esos sueños de Dios están puestos por Él ahí. Pero esos sueños Dios los va a someter a un proceso donde va a hacer que tu corazón camine conforme al de Él. He aquí encontrado un hombre conforme al deseo de mi corazón. Hará todo lo que yo quiero. David. ¿Qué lo hizo tener un corazón conforme al de Dios? Los procesos. Si Dios cumple tu sueño sin que tú tengas el corazón como Él, el orgullo te va a destruir. Pero si tu sueño es formado con el corazón correcto conforme al de Dios, alcanzaste un propósito. ¿Me expliqué? Le voy a compartir, no sé qué tienen ustedes, pero les voy a contar algo que no dije en la mañana, ¿verdad? Entonces creo que al rato, pues no sé qué va a hacer Dios. Pero cuando estábamos en la adoración, Dios me llevó algo acá y se lo quiero compartir. Yo soy de Zacapa, mi familia vive allá, vivimos acá un tiempo cuando recién habíamos nacido yo. Mataron a mi papá, nos fuimos a Zacapa, crecimos con mi abuelo materno, estudié en Chiquimula, me gradué de La Salle y luego me tocó estudiar la universidad. Cuando yo tenía que estudiar en la universidad, sentí un llamado muy fuerte de Dios para ser sacerdote. Y mi familia se opuso. Me dijo que no. Y de repente Dios me quitó ese sueño. Ya no quise. Pero entonces dije, voy a estudiar medicina. Y me metí a estudiar medicina. Llegué a 4º año de medicina. De repente conozco al Señor en el 2º año de la facultad de medicina. Cuando lo conozco, me convierto. Pasé persecución por haberme convertido. Pero el punto es que llega el momento en el cual me toca tomar la decisión si estoy en el hospital o soy pastor. Alguien que estudia medicina difícilmente va a tener un grupo en casa. Los horarios no lo permiten. ¿Sí? Y yo estaba levantando una iglesia. Tenía grupo en Zacapa. Tenía red acá, tenía 70 grupos en Casa de Dios en Guatemala. Y me tocó tomar una decisión. ¿Soy pastor o soy doctor? Mi mamá nunca le dije mi decisión. Me fui a estudiar administración de empresa los sábados para llegar con mi mamá con buenas notas, porque si no, la que iba a matar al soñador era mi mamá. ¿Verdad? No los hermanos, la mamá. Y entonces llegué con mi mamá y le dije, mamá, ya no voy a ser médico. ¿Cómo? Me dijo de todo, ¿verdad? Pero le dije, pero siento de Dios que tengo que ser pastor. Hasta que le dije, además es tu culpa, le dije. ¿Cómo que mi culpa? Me dijo. La que ha orado porque yo me convierta sos vos, le dije.
La que le ha pedido a Dios que le sirva, sos vos. Ahora se le ganas, le dije. Gana sí, pero patrocinio no, me dijo. Y tomé la decisión de dejar la medicina por ser pastor. Me meto a administración de empresas, luego para pastor. Ya pasé por un montón de lugares, adicciones. No que haya sido, sino que estudié adicciones. El punto es este. No voy a creer que de Zacapa y adicto, ¿va? No, ¿qué va a creer usted? No, estudié adicciones. Y el punto es que renuncio a un sueño por un sueño mayor que mi propia vida. El propósito de Dios. Dáselo fuerte a Jesús. Pero te quiero contar esto. Ahora nos reaperturan un programa en la iglesia. Me voy a jugar tenis, busco un maestro de tenis, me empieza a dar clases y voy los sábados a clases de tenis, y luego de un año platicando con él, me cuenta al final en qué trabajaba. Es psicólogo, juega tenis por hobby, da clases de tenis por hobby, es federado, pero resulta que trabaja en el Hospital Regional de Zacapa. Le digo, Mario, mire, échenos la mano en el hospital. ¿Qué quiere, pastor? Me dijo. Mire, le dije, ayúdenos a entrar al hospital a orar por la gente. No se preocupe. Hagamos todos estos procesos y nos lo autorizan. Y le quiero enseñar estas fotos. Eso es en el Hospital Regional de Zacapa. Voy a lo que te estoy diciendo. Un sueño sin formación alimentará tu orgullo. Un sueño con proceso te llevará a propósito. Ahora llevamos esperanza al hospital. Más de 240 enfermos, todas las semanas se ora por ellos, se les lleva insumos de limpieza y les damos esperanza. Eso es para darle gloria a Dios. Un sueño sin formación alimentará tu orgullo. Un sueño con formación te dará carácter. Y he aquí encontré a alguien conforme al deseo de mi corazón que hará lo que yo quiero. No es fácil entrar ahí. No por los permisos, lo que ahí se vive. A los voluntarios de ahí los tengo que ministrar todas las semanas, porque van a ver una realidad muy diferente a la que nosotros vivimos. Si en los hospitales de acá hay crisis, créame que en el interior es peor. Pero hubo un hombre, y vuelvo acá, un joven que no quiso el proceso. Acompáñenme a Mateo 19:21. Dice la Biblia, el joven rico. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No son las posesiones, era el amor a las posesiones. El joven rico fue invitado por Jesús a seguirlo. No haré de esto una doctrina ni me meto mucho, pero ¿quién quita era el 12 que iba a ser sustituido por Judas? Al rato no era Esteban, sino que era él. Son conjeturas, no es doctrina. ¿Sí? Ahora, no quiso renunciar, dice. No quiso ser procesado. Porque todo sueño requiere sacrificio. Sin sacrificio no hay sueños. No todos los sueños se cumplen. No porque Dios no pueda,
sino porque el hombre no quiere rendirse en el proceso. Jesús tenía un sueño con el joven, ser su discípulo, pero no quiso. ¿Por qué? No quiso el proceso. Prefirió sus cosas, su corazón, y no se quiso rendir al proceso. Ahora, el enemigo no puede matar tu sueño. El enemigo no te puede tocar, pero sí te puede destruir el ánimo. Hebreos 3:14, con esto concluyo. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Lo puede volver a leer conmigo? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Te explico esto. Diga conmigo: confianza. Vamos de nuevo: confianza. Confianza es perseverancia, es resistencia. No todas las cosas suceden cuando le creemos a Dios a la primera. Hay cosas que tomarán mucho tiempo. Dice la Biblia: somos sus participantes, pero debemos de retener la confianza, el ánimo, la fe en Dios. De principio, ¿a dónde dice? A fin. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Tú empiezas a creerle a Dios aquí por un sueño. Aquí Dios inspiró a Abraham. No podía tener hijos y le dijo: te haré padre de multitudes, y te haré como las estrellas y como la arena. De día veía la arena para inspirarse, y de noche las estrellas para seguir inspirado de noche. Dios es un excelente motivador para nuestros sueños. Pero dice la palabra de Dios que caminarán dos si no estuviesen de acuerdo. No caminan a ningún lugar. Y cuando tú le empiezas a creer a Dios en este momento, cuando te empieza a inspirar, tú te llenas de ánimo, te llenas de confianza. Tus sueños están en ese momento a flor de piel. Pero viene el momento donde tienes que empezar a dar pasos de fe. Aquí entras en un acuerdo con Dios. Yo te creo y mantendré ánimo y esperanza. Pero conforme vas dando pasos hacia el sueño, el enemigo ataca tu ánimo para matar tus sueños. Dios no entra en acuerdo donde hay miedo e incredulidad. Dios sale en ese momento de ahí. Dice: ¿quieres que yo camine contigo? Tienes que mantener ánimo y esperanza. Ánimo y esperanza. Pero hay adversidad. Ánimo y esperanza. Yo estoy contigo. Pero en el proceso perdemos el ánimo, porque el diablo va a querer atacar el ánimo. Porque si te roba el ánimo, te roba el sueño. Y Dios no entra en acuerdos donde hay temor. Dios no entra en acuerdos donde hay incredulidad. Por eso una generación murió en el desierto, porque no quisieron entrar en acuerdos con Dios. Y sus cuerpos quedaron sepultados en el desierto, dice la Biblia, a causa de su incredulidad. Que tuvieron desconfianza, que tuvieron queja, no mantuvieron ánimo. Pero dice la Escritura que si tú y yo mantenemos el mismo ánimo de principio a fin. Dice la Escritura, habla de un hombre, Caleb. Cuando tú me prometiste eso, le dijo, tenía 40 años. Han pasado 40 años y tengo las mismas fuerzas, el mismo ánimo y el mismo deseo por la tierra prometida. Dame ese monte a mí, le dijo. Yo lo conquisto. Porque sus sueños
estaban en su corazón, pero nunca perdió el ánimo y la confianza en Dios. Familia, a veces le tenemos que tener paciencia a Dios, porque Él determina los tiempos. Algo que debemos aprender de Dios es su asombrosa paciencia. ¿Cuánto tiempo lleva Dios aquí? Y nosotros somos seres muy pequeños en la dimensión de tiempo. Por eso somos impacientes. Él ya fue formado en la paciencia. Pero debemos de aprender a mantener el mismo ánimo de principio a fin como lo tuvimos el primer día. Lo que te vengo a decir, familia, es que los sueños de Dios no se cumplen sin proceso. El proceso no es para matar tu sueño, sino para formar tu vida. Y Dios, a través del tiempo, perfeccionará tu confianza, porque el tiempo prueba la confianza. No es que Dios se retrase, no. Dios está perfeccionando tu confianza en Él. Tomará tiempo, pero no renuncies a tus sueños. Dios no me movió hoy por casualidad de Zacapa a zona 16 por gusto. Lo hizo con un propósito. El propósito es que vuelvas a soñar, que no renuncies a tu sueño. Él está de por medio. No dejes de creerle a Dios. Ese sueño es eterno. Ese sueño trasciende tu propia vida. Es más grande que tú, porque es por la eternidad. Y yo no sé cuál es el proceso que tú estás viviendo, no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando, no sé qué es lo que has estado pasando. Lo que sí te puedo decir es que si tú tienes un sueño de Dios, ese sueño va a ser perseguido. Ese sueño el infierno lo va a querer destruir. Ese sueño el infierno va a venir con todo en el menor tiempo posible para destruirlo, porque tiene poco tiempo para hacerlo. Pero lo que el diablo quiere es desestabilizar tu confianza en Dios. Pero por eso Dios te puso a soñar. Dios ya te anunció el final. Dios ya te dijo cómo iba a ser todo si te mantienes creyéndole. No va a ser fácil, porque está formando tu corazón. Pero no renuncies al proceso. Yo no sé si es un sueño con tu empresa, con tu economía, con tu familia, con la salvación, con tus estudios. No sé cuál es el sueño. Lo que sí te puedo decir es que nadie tiene un sueño en el cual Dios ya no lo haya equipado para alcanzar el sueño. José solo soñó 2 veces. No sé por qué decimos José el soñador. José ya no volvió a soñar. Su sueño lo impulsó para detonar todo lo que había en él. ¿Sabes quién era? José el gobernante, no el soñador. Dios lo había equipado para ser gobernante de una nación y lo usó inspirándolo a través de un sueño. Dios ya te equipó de todo lo que tú necesitas para alcanzar ese sueño. Y no tiene que ver con dinero. Se llama confianza en Dios. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Cierra tus ojos un momento, por favor. Sé que el Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Sé que el Espíritu Santo ha estado hablándonos esta mañana. Pregúntale al Espíritu de Dios, ¿qué te quiere decir a través de esta palabra?
Él te va a inspirar otra vez. Ese sueño no está muerto. Ese sueño no ha muerto. Sigue ahí. Solo fue sembrado. Ese sueño fue sembrado, no para robarte la esperanza, sino para hacerte creer que Él es capaz de hacer cualquier cosa, aún en medio de cualquier circunstancia. Pero por favor, no renuncies a tu sueño. Tú puedes hacerlo. Él está contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Es tu corazón el que está siendo formado. Pero no pierdas el ánimo. Sigue adelante. Te hago esta pregunta: ¿podrías volver a creerle a Dios? ¿Podrías otra vez empezar de nuevo? ¿Podrías retomar ese sueño? La gente que tiene resultados es la que comienza hoy. Hay cosas que vas a tener que salir a hacer al salir de este lugar si quieres resultados. Gracias, Espíritu Santo. Él está aquí para inspirarte, para recordarte. Y creo que hoy es un día de resurrección, porque Dios te está volviendo a soñar de nuevo. ¿Sabes qué le está pasando a tu fe? Está creciendo. Se llama esperanza. Y Él mismo te va a perfeccionar y te va a afirmar. Tan solo es un proceso. No renuncies al sueño. Más, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Hubo un momento en el cual Jesús estaba tan angustiado que pensó por un momento perder un sueño. Y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús en ese momento la pensó. Esa es humanidad. Como humano no se entiende. Pero le dijo algo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios no lo dejó. Y de ese sueño, tú y yo estamos aquí hoy, porque no renunció. Tu sueño traerá salvación a alguien más. No renuncies a Él. No renuncies a ese sueño que Dios te dio. Ese sueño es más grande que la adversidad. No pongas tu mirada en el sacrificio, pon tu mirada en el galardón. Es al galardón, a lo eterno, dice la Biblia. No pongan su mirada en las cosas terrenales, pongan su mirada en lo eterno, en el supremo llamamiento, en el propósito divino. Es más grande el sueño que el proceso, pero necesita el corazón correcto. Y Él sabe formar nuestros corazones. Cada quien enfrenta el proceso que necesita vivir. Lo que te puedo decir es: no pierdas la esperanza ni el ánimo. Todo lo demás Él lo va a hacer. Lo que sí necesitas es que tú te pares al frente a creerle. Quiero terminar con esto. ¿Podrías empezar a declarar con tu boca lo que Dios va a hacer contigo? ¿Puedes abrir ahí tu boca? ¿Puedes empezar a confesarlo? Creí en Dios, dice la Biblia, por tanto hablé. Si le estás creyendo a Dios por ese sueño, yo quiero que lo declares con tu boca.
Decláralo con tu boca, confiésalo con tu boca. Empieza a ser como Dios, empieza a llamar a las cosas que no son como si fuesen, no importa el proceso. La misma Biblia dice: diga el pobre, rico soy; diga el débil, fuerte soy. Empieza a confesar con tu boca lo que Dios va a hacer en el proceso. Gracias, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Dios, para que esa confianza y ánimo en ti permanezca hasta el final. Y así como estás, hay un sueño más importante para Dios, que se llama eternidad. Y yo voy a hacer una oración para formar parte de ese sueño divino. No para cambiar de religión, es para poder empezar con el sueño correcto. Así es que ahí donde estás, te quiero invitar a que repitas conmigo y le puedas decir: Señor Jesús. Vamos, díselo sin temor: Señor Jesús, esta mañana te abro mi corazón, te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y estoy convencido que si yo hoy muero, iré al cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.